quiere participar en el recurso de apelación 687 de 2017, me gustaría intervenir en ese. Sí, adelante, magistrado Reyes Rodríguez. En este caso, comparto en general muchos de los análisis que hace el proyecto en torno a los agravios que se presentaron. Lo que no voy a compartir y por eso votar en contra es de los resolutivos, básicamente por un disenso que es estructural en el tratamiento del problema. Permítanme, y pido una disculpa de antemano por estas reflexiones académicas, pero que son muy importantes para entender el funcionamiento del sistema legal. En la literatura de la sociología del derecho hay muchos análisis en torno a la efectividad del sistema legal, o sea, de por qué se obedece y por qué es eficaz el orden jurídico. Y generalmente, voy a simplificar mucho, tenemos dos variables o dos elementos muy importantes para hacerlo efectivo. Uno es la capacidad institucional para monitorear y detectar prácticas irregulares o conductas que se desvían del marco jurídico. La otra segunda variable, y no son todas, es que la sanción sea una amenaza real, o sea, que se aplique la sanción. Bajo estos supuestos es que tenemos países en donde se respeta más el derecho que en otros, y ese respeto, en ese respeto sí incide la conducta de las instituciones que aplican la ley. ¿Por qué digo esto? Porque este caso es uno que se puede analizar desde esa perspectiva. En el monitoreo y en la labor de verificación y fiscalización que realiza el Instituto Nacional Electoral, se lleva a cabo o se despliega esta capacidad del Instituto Nacional Electoral para detectar conductas que puedan ser infractoras de la normatividad en materia de fiscalización. Y en el reglamento de fiscalización se establecen características que son exigibles a todos los sujetos obligados, partidos políticos y candidaturas, y que tienen que cumplir requisitos de forma y de fondo o de sustancia de los actos que realizan en torno al ingreso y el gasto de los recursos de financiamiento público y privado que reciben. En el caso concreto, en ese ejercicio de la capacidad de vigilancia, el Instituto Nacional Electoral, a través de la Unidad Técnica de Fiscalización, emitió un oficio señalándoles a los partidos políticos que no reportaran a través del sistema integral de fiscalización, no subieran, no es que no reportaran, no subieran al sistema los comprobantes relacionados con representantes generales y representantes de casilla de las coaliciones o de los partidos en la elección en el estado de Coahuila de Zaragoza. Sin embargo, el oficio sí señala el deber, la obligación de resguardar estos comprobantes, es decir, de cumplir con sus obligaciones en tiempo y forma, y de resguardarlos en sus archivos físicos, ante una, digamos, falta de capacidad informática para subir estos comprobantes. La unidad de fiscalización les señala, resguárdenlos en sus archivos. Eso no exenta de la obligación de tener esos comprobantes y no exenta de que reúnan a la hora de ser requeridos con los elementos de forma y fondo. El Instituto Nacional Electoral, en relación con estos comprobantes sobre si los representantes generales y de casilla fueron pagados para llevar a cabo las funciones a que tienen derecho los partidos políticos durante la jornada electoral, en tiempo y forma
debieron haber sido presentados a más tardar el 7 de julio, es decir, 3 días después de celebrada la jornada electoral. Y podrían haberlo hecho a través del SIF, del Sistema Integral de Fiscalización, el sistema informático, y si no, tenían la obligación de resguardarlos, si fueran requeridos por la autoridad. Y efectivamente fueron requeridos por la autoridad con posterioridad en virtud de un procedimiento sancionador oficioso que se instauró con la finalidad de tener certeza respecto de los gastos realizados el día de la jornada electoral. Y en este caso, bueno, pues se trata de gastos de campaña que deben ser impactados en el ejercicio para si se rebasan o no los topes de gasto. Por eso la relevancia de saber si los representantes recibieron alguna contribución onerosa o lo hicieron de manera gratuita. En este caso, en particular mi disenso es en relación con los comprobantes que presenta el PRI, los 388 que se propone revocar, y que por lo tanto no serían computados para efectos del tope de gasto. Y aunque se sancionan como una falta formal, lo cual me parece relevante del proyecto. Sin embargo, dado que la litis se circunscribe a determinar si recibieron un pago o no, y en la comprobación de ello, el proyecto señala que la fecha del 20 de junio que contienen los comprobantes de actividad no onerosa, pues no es un elemento que permita desacreditar el contenido de esos comprobantes que versan sobre pues la gratuidad de los representantes. En principio, parecería que eso no tiene una lógica jurídica, me parece sostenible. Sin embargo, en posteriores reflexiones o en una mayor reflexión al respecto, consideré que esta solución afecta la otra capacidad que hace eficaz el derecho, es decir, la aplicación de la sanción. Es decir, que si alguien infringe o incumple con sus obligaciones en materia de fiscalización, efectivamente sea sancionado. Y sea sancionado de manera proporcional a la conducta que se atribuye como ilícita. Por eso no es suficiente una falta formal, porque no es proporcional a la obligación de resguardar en tiempo y forma la relación onerosa o no de este tipo de representantes por el efecto o el impacto que tiene en topes de gasto. Me parece que lo conducente es que efectivamente la fecha, además del contenido, del comprobante, sea un elemento esencial, indispensable, exigible por la autoridad, porque de otra forma también imaginemos una fiscalización del tamaño que va a ser la del 2018, con 30 elecciones a nivel de entidades federativas y 3 a nivel nacional. Si generáramos el precedente o la lógica de que los partidos o candidaturas pueden incumplir con requisitos de forma y requisitos sustanciales para determinar o que tenga idoneidad la prueba que acredite efectivamente la gratuidad de un servicio, vamos a tener pues una serie de incentivos problemáticos para la autoridad fiscalizadora. En este caso, los partidos políticos debieron tener esos comprobantes resguardados a más tardar el 7 de julio. De junio, perdón. Y la fecha es del 20. Entonces, creo que eso hace que la prueba no sea idónea.
aunque la litis se circunscriba a comprobar si fue onerosa o no la participación, y no es idónea por uno, el incumplimiento a la obligación preestablecida y de la cual no fueron exentos por el oficio de la Unidad Técnica de Fiscalización, y no es idónea porque genera incentivos para configurar con posterioridad las obligaciones o a la notificación de procedimientos, pues pruebas que puedan ser interpretadas o generadas en circunstancias que cuestionan la autenticidad del servicio o que limitan la efectividad de los mecanismos de control, de los mecanismos de monitoreo que tiene la unidad de fiscalización, el Instituto Nacional Electoral, y que dificultan el proceso de fiscalización al limitar su capacidad de despliegue para identificar si hay conductas que sean ilegales, o la posibilidad de sancionar, inclusive de sancionar aunque el modelo informático, el CIF, llegara a funcionar, ¿sí?, para subir este tipo de comprobantes. Creo que una vez más, de manera consecuente con la idea de integridad electoral que sustenta a nivel mundial, ¿no?, los análisis de buenas prácticas y de procesos electorales éticos, me parece que fomentar o dificultar los procesos de fiscalización a través de la actividad probatoria pueden llegar a impedir la correcta fiscalización, el despliegue de la capacidad de monitoreo y sobre todo generar los incentivos para que los sujetos obligados puedan eludir la ley. Ya de por sí es muy complejo, hay mucha regulación en materia de fiscalización, y hacer depender el cumplimiento de obligaciones de requisitos formales, más bien exentar el cumplimiento de obligaciones sustanciales por un requisito formal, me parece que no genera en la perspectiva del reto que hay para el Instituto Nacional Electoral en el 2018 de fiscalizar. Es por eso que no comparto este punto en particular, que me lleva a votar en contra, aun cuando hay muchos otros elementos en el proyecto que están bien planteados y que sí compartiría, pero como el efecto es revocar precisamente por esto, voy a permitirme disentir. Gracias, magistrado presidente. Gracias, magistrado Reyes Rodríguez. Magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera. Gracias, presidenta. Como siempre, son apuntes jurídicos muy importantes los que realiza el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. Sin embargo, no generan en mí convicción para pronunciarme de manera diferente a como presenté mi propuesta. Él nos habla de la efectividad del sistema legal, efectivamente, desde dos vertientes: el monitoreo como una práctica regular y que la sanción sea una amenaza real y que sea una sanción efectiva. Yo creo que no estamos alejados de estos pronunciamientos. En lo que sí yo me podría apartar es que esta sentencia generó un incentivo de ilusión. Yo creo que no. Tenemos la misma preocupación de integridad electoral, pero la integridad electoral creo que debe ser un todo, y esa integridad también debe estar vinculada con la seguridad jurídica. Aquí debemos recordar que sucedieron situaciones peculiares que ya destacó el magistrado Reyes Rodríguez. El sistema de fiscalización no tuvo en su momento la posibilidad de recibir todos los formatos relativos a los representantes. ¿Qué es lo que sucede? Existe esta comunicación de la unidad de fiscalización hacia los partidos políticos en el sentido de que efectivamente no subieran al sistema los formatos correspondientes y los resguardaran.
Cuando se llega al dictamen y a la resolución correspondiente, esto se reserva para un procedimiento oficioso. Recordemos que, de acuerdo a la normativa sobre fiscalización, este procedimiento oficioso se vincula con el procedimiento administrativo sancionador. Y es importante esto porque observó la ponencia que el inicio o el arranque de este procedimiento oficioso tuvo como sustento ya no el resguardo de los formatos. Lo que se le indica al partido, este procedimiento tendrá como objeto principal que demuestres que tus representantes generales o de casilla ejercieron su función de manera onerosa o gratuita. Ese fue el motivo del procedimiento. Si yo constriñera a que exclusivamente en la fecha en que debió tenerse el formato, y coincido que la ley es clara y el reglamento es claro en las fechas en que se deben tener los comprobantes, pero si yo lo constriño a que ya no existe alguna otra posibilidad probatoria porque tiene una fecha diferente en los formatos, estaría prácticamente arrancando con una presunción de culpabilidad, lo cual es ajeno a un procedimiento de carácter sancionador. Yo creo que precisamente la ponencia parte de la base de que, dada la mecánica que el propio Instituto Nacional Electoral implementó para este procedimiento, el objetivo del propio procedimiento a justificar únicamente que era oneroso o gratuito, permite que sea analizado ya el formato correspondiente, ya no desde la perspectiva de un requisito de carácter formal como lo sería la fecha, sino del requisito sustancial de justificar si el contenido de ese formato llega a demostrar que existe el consentimiento de prestar el servicio de manera libre y desinteresada, gratuita, por parte del representante. Creo que efectivamente la fecha pasa a un nivel secundario, como bien se destacaba en la intervención del magistrado Reyes Rodríguez. Esta falta en cuanto a la oportunidad de contar con el formato generará una consecuencia diferente para efecto del procedimiento sancionador y de cómo se instrumentó. Entonces, yo creo que eso es lo que destaca el proyecto y precisamente llega a la conclusión que les presento por las peculiaridades propias de cómo se instrumentó por parte del Instituto Nacional Electoral. Sería por el momento mi participación, presidente. Gracias, magistrado Fuentes Barrera. Magistrado José Luis Vargas Valdés. Gracias, magistrada presidenta. En el mismo sentido del magistrado Fuentes Barrera, yo quisiera señalar que comparto el proyecto por una simple razón. Me parece que efectivamente está el aspecto de la obligación de los partidos políticos y las coaliciones aquí de haber entregado dichos formatos con pues el concepto de si hubo o no un servicio gratuito por parte de quienes participaron como representantes de casilla. Pero también, como ya lo decía el magistrado Fuentes, está de por medio pues una anomalía pues imputable al Instituto Nacional Electoral, que tiene que ver con una notificación que se les dio pues de no subir al sistema en el cual estaba previsto que reportaran pues dichos formatos. A mí ahí lo que me parece pues es que no podemos perder de vista que estamos, como ya decía el magistrado Fuentes, antes que nada ante un procedimiento administrativo sancionador de carácter electoral. No desconocemos nuevamente todo lo que tiene que ver con la integridad electoral, las buenas prácticas, los códigos a nivel internacional en torno a dichas prácticas, para efectos de un uso pues adecuado del uso de los recursos públicos y del financiamiento para campañas. Sin embargo, en nuestra función principalmente de jueces, tengo la impresión que lo que nos corresponde es determinar si esa ilegalidad, presunta ilegalidad que
hace valer la coalición por un Coahuila seguro, existe o no existe, y antes que cualquiera de esas cuestiones lo que nos corresponde es velar, como ya se dijo, porque los criterios y los principios de garantías procesales y de debido proceso se hayan cumplido, en particular pues sin dejar como punto principal para el caso concreto si se ha cumplido el principio de presunción de inocencia y de buena fe por parte de la coalición a la cual se le imputa. Dicho lo cual, existen esas documentales, existen pues a partir de que se le señaló la autoridad electoral que no las subiera al sistema y pues con posterioridad se hicieron llegar esos formatos, y me parece que, insisto, bajo ese principio de presunción de inocencia es que este proyecto tiene sustento y por lo cual yo lo acompaño. Muchas gracias, Cuanto. Gracias, magistrado José Luis Vargas. Magistrado Indalfer Infante González. Sí, presidenta, gracias. En el caso, efectivamente, parece ser que la litis es determinar cuál es la prueba idónea para acreditar si efectivamente los representantes generales y de casilla actuaron gratuitamente o no. En el caso de los antecedentes que tenemos, es que por disposición del propio Consejo General y establecido así en la guía para el registro de operaciones del día de la jornada electoral, elección ordinaria 2016-2017, se indicó que todos aquellos comprobantes de los representantes generales y de casilla que fueran gratuitos no se subieran al CIF, ¿verdad? Efectivamente existe la obligación de subirlos cuando menos 3 días posteriores a la jornada electoral. Y esto indica también que conforme a eso, pues este tipo de formatos deberían estar elaborados en ese lapso también. Sin embargo, hay una indicación de que no se suban. ¿Qué es lo que da certeza? Porque aquí el tema es ese. ¿Qué es lo que da certeza del documento? Me parece que ayuda a la fiscalización, y lo que da certeza es precisamente que se suba al CIF esa información. ¿Por qué? Porque estamos frente a documentos de fácil elaboración, a documentos que podríamos llamarles privados, que elaboran los propios partidos políticos con sus representantes, o los que fueron representantes generales o de casilla. Y lo único que puede dar la certeza de que efectivamente se elaboraron en ese lapso es que se suban al CIF. ¿Sí? En ese momento que son presentados mediante esa vía ante la autoridad electoral, da la certeza de que fueron elaborados en ese momento. Y en consecuencia también lo que sanciona el reglamento de fiscalización es que no sean subidos. ¿Sí? Es decir, que no sean subidos al CIF, porque ordena precisamente que se suban al CIF estos elementos. Ahora bien, si por disposición de la propia autoridad electoral estos no deberían subirse, y después apertura un procedimiento oficioso cuya litis era determinar si efectivamente en el caso de los representantes generales o de casillas habían sido gratuitos o no. ¿Sí? Y ahí es cuando se exhiben, y efectivamente en este caso se exhiben con fecha posterior a la jornada electoral y 3 días después de la jornada electoral. Pero la materia que había que acreditar ahí era si había sido su labor gratuita o no. ¿Sí? Pero no en qué momento se habían elaborado, porque repito, si son de fácil elaboración, pues también el partido político los pudo haber elaborado ya sea del día de la jornada o de 3 días después de la jornada electoral. Por eso me parece que lo que ya estaba a discusión en este procedimiento oficioso era únicamente determinar o probar
si efectivamente había sido gratuito o no el servicio que se había prestado. Y si estos documentos contienen la firma, la voluntad de aquellos que formaron parte como representantes generales o de casilla, me parece que sí sería en este caso, en este supuesto, un documento idóneo para probar que efectivamente esa labor la llevaron a cabo de manera gratuita. Claro, con independencia de que efectivamente puede haber una falta, ¿sí? Una falta que se puede sancionar de manera administrativa, pero de ninguna forma puede servir de base para decir que entonces no fue gratuito, sino que se debe tener como que hubo alguna retribución por ese servicio. Es cuanto, Presidenta. Gracias, magistrado Indalfer Infante. Magistrada Mónica Soto Fregoso. Muy brevemente, nada más para igualmente posicionar mi voto en este caso, que va a ser a favor del proyecto que nos presenta el magistrado Fuentes Barrera. Y bueno, ya para no redundar en la muy amplia explicación, y creo que desde enfoques diferentes, en donde igualmente creo que hay una coincidencia en el aspecto de ir avanzando, por supuesto, en procedimientos mucho más consolidados, en procedimientos que vayan generando mucho mayor orden en cuanto a la indispensable y necesaria puntual fiscalización que debe hacer y que hace el Instituto Nacional Electoral. En este caso, yo igualmente coincido que, si bien es cierto, puede generar alguna confusión o algún aspecto que no vaya con las formalidades refiriéndome a la fecha, sí también coincido con el proyecto en que el objeto principal del procedimiento oficioso, que también ya lo analizó así el magistrado Indalfer, pues era precisamente lo sustantivo, era dejar con claridad si fue con gratuidad o no. Y en este caso considero que la prueba, si bien es cierto el aspecto de la fecha puede de alguna manera, como también ya lo advirtió el magistrado Reyes, pues generar la presunción de que se hizo con posterioridad o la certeza, creo que ante la disyuntiva y la ponderancia que hay que hacer de la esencia y la formalidad, que si bien es cierto, lo ideal es siempre estar de manera de llevar a cabo todos los procedimientos, creo que en este caso igualmente coincidiría que puede haber en su caso, falta administrativa, pero que lo sustantivo aquí es dejar claro que se probó la gratuidad, y en ese sentido también considero que pudo haber generado alguna confusión esta información que dio el propio instituto de que no fueran subidos al CIF, aunque en principio debieron ya tener los hechos, por supuesto, pero creo que bueno, ante la necesidad aquí de dejar claro como digamos, el objeto principal por el que se abrió el procedimiento oficioso era el aspecto de que fue gratuito, y desde mi perspectiva, como lo establece el proyecto, creo que así fue. Sería todo. Gracias, magistrada Soto Fregoso. Magistrado Reyes Rodríguez. Gracias, magistrada presidenta. Esta discusión es muy rica. Quisiera decir algunas cosas porque yo entiendo los posicionamientos que se han expuesto. Sin embargo, mi diferencia versa principalmente desde una política judicial, o sea, desde la función judicial. Como señala atinadamente el magistrado Indalfer, aquí la cuestión jurídica determinante es si estos comprobantes son la prueba idónea. Y se ha mencionado una perspectiva de presunción de inocencia, lo cual yo comparto el principio. Sin embargo, me parece que aquí no está en juego, porque había una obligación y la autoridad administrativa evidentemente, al emitir este oficio, la unidad de fiscalización, de resguardar y no subir al sistema informático parte de esa buena fe
que deben tener los partidos políticos obligados en materia de fiscalización y parte de ese principio de inocencia. Sin embargo, sí establece claramente una obligación de tener esos comprobantes bajo resguardo, y esa obligación se debe cumplir en los términos del reglamento de fiscalización, por lo cual esa prueba idónea requiere de los elementos de fondo sustanciales respecto a si fue gratuito o no, pero también que se haya resguardado en la fecha máxima para contar con ese comprobante, que era 3 días después de la jornada electoral. Es una cuestión también de certeza, como se mencionaba, que opere el sistema informático de fiscalización, que opere con eficacia. Sin embargo, si la autoridad administrativa, que es la que implementa este sistema, para no poner en riesgo la certeza de este sistema, considera que no es exigible subir estos documentos al CIF, pero sí es obligatorio resguardarlos, me parece que efectivamente no operaría una sanción en torno a no subirlos al sistema. Pero eso no exenta de la obligación de comprobar el gasto o la gratuidad. Y desde el punto de vista de certeza, me parece que en perspectiva de política judicial contribuye más a la certeza cuando no funciona el sistema integral informático de fiscalización, valorar este tipo de pruebas y su idoneidad, exigiendo que se cumplan los requisitos de forma y fondo al mismo tiempo, para que estas pruebas efectivamente constituyan un instrumento idóneo para demostrar que se cumplió con una obligación predeterminada. Y desde la perspectiva que entiendo, pero no comparto, generaría una política judicial de que pruebas fácilmente de ser constituidas puedan elaborarse con posterioridad a la fecha de cumplimiento de estas obligaciones. Y es precisamente esa característica de esta prueba que mencionó el magistrado Indalfer, la facilidad que hace esencial exigirlas en el tiempo en el que deben estar. Inclusive pues, a todos los partidos políticos se les está sancionando, ¿no? en este tema, excepto en la propuesta a un partido, pero es porque el valor de ese comprobante no es en mi opinión, no es idóneo que el Instituto Nacional Electoral lo sanciona y tiene el efecto de computar para efectos de tope de gasto, que es también el efecto relevante en el caso concreto, porque si se comprobara la gratuidad a través de un instrumento idóneo, pues no hay gasto que cuantificar o impactar. Entonces creo que la diferencia sí está en mi posición en estas premisas. Me parece que no está en juego esta presunción de inocencia. Se trata de una obligación en la que la autoridad actuó de buena fe, o bueno, asumiendo la buena fe de los sujetos obligados, y que desde la política judicial, que me parece se configuraría a través de sancionar y no reconocer esta prueba como idónea, se garantiza o se robustece el cumplimiento de las obligaciones en términos de la ley, ¿no? Y la capacidad del Instituto Nacional Electoral de ejercer facultades de monitoreo. Si no están las informáticas en pleno operación, pues están las tradicionales, ¿no? De revisar la documentación resguardada en archivos. Y esto yo inicié mi intervención diciendo que es muy importante para la efectividad del derecho, y que si no se cumple porque se detecta una ilicitud, es igualmente trascendente que la sanción se aplique y que sea proporcional al bien jurídico que se tutela. Es cuanto, magistrado presidente.
Gracias, magistrado Rodríguez. Magistrado José Luis Vargas. Gracias, magistrada presidenta. Muy brevemente, para no extendernos en el segundo tema de la orden del día. La verdad es que me parece muy interesante porque precisamente creo que en el ánimo de buscar una política jurisdiccional en torno a este tipo de temas, yo creo que lo que tenemos aquí que dilucidar es hacia quién aplica el principio de buena fe. Desde mi perspectiva y de las nociones que yo tengo en materia de derecho constitucional, esas garantías se les otorgan a los sujetos regulados y a los ciudadanos, es decir, ¿frente a quién? Frente a la autoridad. ¿Cuál es la razón de eso? Pues precisamente la desproporción que existe entre las autoridades, la autoridad administrativa y los sujetos regulados, con lo cual el principio de buena fe prácticamente es exclusivo para los ciudadanos y para los sujetos regulados o gobernados. Y en ese sentido, si nosotros atendemos a la resolución que pues un poco genera todo este problema que hoy estamos dilucidando, que es la resolución INE-CG 447/2017, en la foja 669 se refiere una comunicación de la Unidad Técnica de Fiscalización del día 13 de junio que a la letra señala: en caso de que la participación de los representantes generales y de casilla haya sido voluntaria, gratuita y desinteresada, el formato del comprobante de representación general o de casilla, CRGC, no se adjuntará en el CIF, quedando bajo su resguardo. La cita está en la foja 667. Y yo creo que eso es más que suficiente para poder señalar que los partidos políticos aquí que fueron notificados mediante dicha comunicación del 13 de junio cumplieron con lo que se les señaló, entregaron los formatos, pero ahí no dice y ahí no se establece con qué fecha tiene que estar dicho formato en el momento que ellos lo entregaron. Con lo cual, insisto, el principio de buena fe me parece que aplica a los sujetos regulados y en este caso quedaría a favor de a quien se le solicitó que cumpliera con esta indicación y posteriormente entregara los formatos. Y creo que esa explicación pues es importante para clarificar por qué el sentido del proyecto que nos propone el magistrado proponente. Es cuanto, magistrada presidenta. Gracias, magistrado José Luis Vargas. Magistrado Fuentes Barrera. Creo que mi ademán era para señalar que voy a intervenir muy brevemente. Creo que como política judicial esta Sala Superior efectivamente comparte a plenitud lo que dice el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. Nosotros sí pretendemos un monitoreo, una adecuada fiscalización, el conocimiento del origen, monto, uso y destino de los recursos públicos, del financiamiento público y privado que reciban los partidos políticos. En eso creo que estamos comprometidos todos los integrantes de esta Sala Superior, los integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Pero también estamos comprometidos con una política judicial que brinde la posibilidad del cumplimiento de las formalidades del debido proceso, la posibilidad de una adecuada defensa ante un procedimiento administrativo sancionador. Y es por eso que ahí creo que existe esa diferencia de enfoques, porque para mí, dada la manera en cómo se formula el emplazamiento y el motivo de seguimiento de este procedimiento oficioso, es que se da la posibilidad de que la fecha se diluya ante la exigencia del artículo 216, apartado 7 del reglamento de fiscalización. Es por eso considero yo que esta prueba consistente en los formatos sí puede ser considerada como una prueba idónea, porque de considerar lo contrario, ya estaríamos constituyendo prácticamente la imposibilidad probatoria de quien es sujeto al procedimiento oficioso de sanción. A él no se le dijo, oye, tráeme todos tus formatos que deben estar en la temporalidad adecuada. Se le dijo, prueba
si fueron gratuitos o onerosos. Y eso es lo que hizo a través de estos formatos, que la fecha no es adecuada, que no haya sido cumplido en tiempo y forma, creo que se desvanece ante el núcleo esencial de lo que fue el reproche que se le hizo a través del emplazamiento correspondiente. Sería cuanto, Presidenta, gracias. Gracias, magistrado Fuentes Barrera. Magistrado Reyes Rodríguez. Gracias, magistrado. Sí, creo la diferencia está solamente en que, en mi opinión, debieron haber tenido estos comprobantes a más tardar 3 días después de la jornada. No es si podían generarlos después o no, y por la facilidad de ellos, sino debieron estar ahí en el resguardo. Y creo que esa es la diferencia puntualmente. Gracias, magistrado presidente. Gracias, magistrado Rodríguez. Sí, magistrado Indalfer Infante. Sí, presidenta, yo no sé si derivado de esta discusión precisamente haya que poner atención en este punto en concreto de estos formatos, porque esta sala superior de alguna manera también ya ha emitido criterios que cuando no están este tipo de formatos se debe dar la garantía de audiencia al partido político, ¿verdad? Y volvemos a lo mismo, con la fácil elaboración, al darle esa garantía de audiencia, el partido político puede elaborar el formato, pues basta con que lo haga de la fecha de la jornada electoral o de 2 días. Por esa razón es que insisto en que ya no es tan trascendente en este oficioso el tema de la fecha. En este caso el partido político le puso pues una fecha distinta, pero pudo haberle puesto la fecha de la jornada electoral o de un día o 2 días después. Yo creo que aquí seguramente va a generar reflexiones para efectivamente dar la certeza de en qué condiciones participaron los representantes generales o de casilla, si de manera gratuita o de manera onerosa. Es cuanto presentamos. Gracias, magistrado Indalfer Infante. Si no hay alguna otra intervención en este recurso de apelación 687, no sé en los subsecuentes, la apelación, magistrado José Luis Vargas. Yo quisiera participar en el 719 si no hubiera antes algún tipo de pronunciamiento. No hay intervenciones en los anteriores. Poco. Adelante, magistrado José Luis Vargas. Muchas gracias, magistrada presidenta. Me permito señalar algunas cuestiones en torno al SUBRAP 719 y acumulados que pongo a su consideración. Básicamente lo que quiero manifestarles es que se trata de un asunto que sin lugar a dudas es de gran importancia para la sociedad coahuilense y para las autoridades electorales y para la ciudadanía en general, ya que implica la definición de criterios relativos a la fiscalización de los ingresos y egresos de las campañas electorales y la manera en que debe desahogarse esa comprobación y verificación del origen, monto, destino, aplicación de los recursos en congruencia con las garantías constitucionales del proceso. La controversia que ahora resolvemos tiene por objeto determinar si se ajustó a derecho o no la determinación del Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitida en una queja en materia de fiscalización, por lo que consideró que la coalición por un Coahuila seguro omitió reportar y comprobar en la contabilidad de su candidato a gobernador la producción y postproducción de 84 videos difundidos en una página de internet de Facebook, así como evaluarlos y adicionarlos al total de gastos de esa campaña. En la propuesta se arriba a la conclusión de que se sancionó indebidamente respecto de 82 de los 84 videos, en atención a que se violó el debido proceso, ya que no se emplazó y por ende no se entregó la oportunidad de defensa sobre la supuesta omisión de reportarlos y comprobarlos. Me explico. El procedimiento sancionatorio en materia de fiscalización se originó con una queja que presentó el Partido Acción Nacional antes de la emisión del dictamen y resolución sobre el informe de gastos de campaña, al efecto señalado que la coalición denunciada
omitió reportar la producción de 151 videos difundidos en la página de su entonces candidato. Para fijar la materia del procedimiento, se solicitó a la Dirección de Auditoría de la Unidad Técnica de Fiscalización informar a cuáles de los 151 videos fueron reportados en la contabilidad de la candidatura a gobernador postulado por la coalición por un Coahuila Seguro. La mencionada dirección informó que de esos 151 videos, 147 habían sido reportados, en tanto que 4 no fueron localizados en la contabilidad correspondiente. Subrayo, 4 no fueron localizados en la contabilidad correspondiente. El pasado 12 de octubre, la Unidad Técnica de Fiscalización emplazó a la coalición denunciada al procedimiento sancionador en materia de fiscalización respecto de esos 4 promocionales exclusivamente que no fueron identificados en su contabilidad. Al momento de resolver, la autoridad responsable determinó indebidamente que la coalición denunciada omitió reportar y comprobar los gastos de producción y postproducción respecto de 84 videos. Para cumplir con la garantía de seguridad jurídica y de debido proceso, la autoridad responsable solo podía desahogar el procedimiento y resolver en consecuencia respecto de la imputación consistente en la omisión de reportar los gastos de los 4 videos, por lo que sí se emplazó a la coalición denunciada. En tanto, se encontraba impedida para analizar si se reportaron y comprobaron gastos de video respecto de los que no se emplazó al denunciado. Por ello, y atendiendo a los antecedentes que motivaron la presentación de los medios de impugnación y a los agravios expuestos por los justiciables, advierto que, a partir del indebido emplazamiento, la lite se debió reducir a analizar si las autoridades responsables se pronunciaron correctamente en relación con los gastos correspondientes de los 4 promocionales con los que se emplazó a la coalición y al candidato. Lo anterior, porque resolver sobre hechos o actos respecto de los que no se informó a la coalición denunciada y su candidato, como en el caso aconteció, transgrede, a mi modo de ver, la garantía de audiencia establecida en el artículo 14 de la Constitución Política, ya que ello supuso la imputación de una responsabilidad sin haber sido oído y vencido en un procedimiento seguido en forma de juicio. Ello porque la falta de conocimiento de la supuesta omisión de la que se le responsabilizó lo colocó en estado de indefensión, la cual les impidió defenderse mediante la exposición de argumentos, así como de aportar las pruebas del descargo que estimaran pertinentes. Al acreditarse esa violación, lo procedente sería ordenar la reposición del procedimiento respecto de los hechos de los que no se les emplazó. Sin embargo, ello resultaría innecesario y ocioso, toda vez que de las constancias que integran el expediente y la consulta que hizo esta ponencia al sistema integral de fiscalización al que se tuvo acceso, son suficientes para advertir con claridad, objetividad y certeza que, contrariamente a lo resuelto por la autoridad responsable, los gastos de 82 de los 84 videos que se consideraron como no reportados, sí habían sido reportados, fiscalizados y considerados en los gastos de campaña, de tal manera que, para garantizar el acceso completo y expedito a la justicia, propongo a ustedes analizar en plenitud de jurisdicción la omisión imputada. Los elementos que me permiten arribar a la conclusión que sí se reportaron los gastos elaborados de los 82 promocionales mencionados son los siguientes. Los contratos celebrados entre la coalición por un Coahuila Seguro y los proveedores Atelier Espora SADCB y Arte Comunicación y Asociados SADCB Arco, respectivamente, en los que se hizo constar, entre otros, que las personas morales elaborarían los videos para su difusión en la página de Internet. Las facturas anexas a los respectivos contratos, los cuales amparan los conceptos y transacciones celebradas entre la mencionada coalición y esos 2 proveedores. En las expedidas por proveedores Artes y Comunicación Asociados Arco, se hizo constatar como concepto de las operaciones que amparan el pago de un, y cito textualmente, paquete de producción audiovisual para la campaña del ingeniero Miguel Ángel Riquelme Solís,
incluyendo cobertura en video para la producción y realización de videos para redes. Por su parte, las emitidas por el proveedor Atelier Espora SADCB consagran el concepto integrado de publicidad en Internet. Los oficios de errores y omisiones emitidos por la Unidad Técnica de Fiscalización a través del que informó a la coalición mencionada la irregularidad consistente en la falta de documentación soporte de las pólizas de gastos correspondientes al concepto de paquete de producción audiovisual para la campaña del ingeniero Miguel Ángel Riquelme Solís incluye cobertura en videos para la producción y realización de videos para redes. La respuesta proporcionada por la coalición a la observación mencionada, en la que puntualmente señaló que la propaganda en Internet, y cito, fue elaborada por el proveedor Arte y Comunicación y Asociados SADCB Arco. Las muestras de los videos que obran en el Sistema Integral de Fiscalización, las cuales con el apoyo de la ponencia a mi cargo, cotejamos una por una de los videos respecto de los testigos que se proporcionaron por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos a la Unidad Técnica de Fiscalización, confrontándolos con las certificaciones exhibidas por el Partido Acción Nacional en su calidad de quejoso. La verificación y confrontación de los elementos mencionados permitió advertir no solo la identidad de los promocionales cuyo gasto se consideró como no reportado con los almacenados en el Sistema Integral de Fiscalización, sino también corroborar que fueron auditados durante la revisión del informe de campaña, precisamente porque los registros de ese sistema informático y requerimientos efectuados se realizaron durante la revisión del informe de campaña. Además, entre la información y documentación que solicitó a la mencionada coalición, se listó la relativa a los gastos de los 82 promocionales, el cual fue atendido con el señalamiento del proveedor que se encargó de la elaboración. Con independencia de lo anterior, y a fin de realizar un análisis más exhaustivo, la ponencia a mi cargo también analizó en su integridad el dictamen y resolución del informe de campaña, confrontando los datos relativos a los gastos fiscalizados en el informe de campaña y el resultado de ese estudio. En consecuencia, se encuentra debidamente probado en el expediente que los gastos de 82 videos propagandísticos que son objeto de la controversia ya habían sido auditados por el Instituto Nacional Electoral y en algunos casos ya habían sido inclusive sancionados. Todo ello me permite arribar a la conclusión de que la responsable actuó indebidamente al analizar por segunda ocasión gastos de promocionales que ya habían sido fiscalizados y respecto de los que ya había emitido un pronunciamiento, situación que a mi modo de ver violenta el principio de seguridad jurídica, actualizando la violación al principio non bis in idem, que quiere decir la prohibición de que un mismo hecho pueda ser sancionado más de una vez. Por ello, propongo a ustedes dejar sin efectos las consideraciones relativas a esos gastos, así como la evaluación de los mismos para ser adicionada a los gastos de campaña del otrora candidato a gobernador de Coahuila, postulado por la coalición por un Coahuila seguro. Ahora bien, respecto de los gastos relativos a los 4 promocionales que válidamente fueron materia del procedimiento, propongo a ustedes considerar que, respecto a 2 promocionales, la resolución impugnada no le genera afectación alguna al candidato denunciado, porque la autoridad responsable determinó que el gasto de producción en uno de ellos ya había sido cuantificado y sancionado en el dictamen y resolución del informe de gastos de campaña, y de otro consideró que no procedía cuantificarlo porque se realizó con un celular sin que se advirtiera trabajo de edición alguno. Por último, en relación con los gastos relativos a la producción del segundo de 2 promocionales restantes, se propone desestimar los agravios relativos al non bis in idem e indebida evaluación por deficiencias en la matriz de precios, en razón de que se trató de gastos que no fueron fiscalizados por no haberse reportado ni comprobado al presentarse el informe de gastos de campaña y no se demostró que la matriz
se haya elaborado indebidamente ni tampoco que los gastos no reportados deban evaluarse de manera distinta. En razón de lo anterior, en plenitud de jurisdicción, la ponencia a mi cargo propone considerar como gastos que se deben sumar a la campaña del candidato de la coalición por un Coahuila Seguro el costo de los únicos 2 videos que no fueron previamente analizados y fiscalizados por la autoridad administrativa electoral, los cuales deben ser cuantificados conforme a los mismos parámetros establecidos en la resolución impugnada, que consideraron un valor unitario de 17,400 pesos moneda nacional, que arroja un total de 34,800 pesos que deberá ser sumado a los gastos de campaña y no así los 82 videos que ya fueron estudiados y analizados por el Instituto Nacional Electoral. Señoras y señores magistrados, si bien, como ya expuse, la litis del presente asunto se circunscribe a analizar el costo de 4 promocionales, dado que en el procedimiento la Autoridad Administrativa Electoral Nacional transgredió garantías constitucionales del debido proceso, en atención a la relevancia del asunto que nos ocupa, nos dimos a la tarea de revisar, ubicar y cotejar integralmente los 84 videos sancionados. De las constancias arribamos a la convicción consistente en que únicamente existieron omisiones de reportar 2 de ellos, de ahí de que la determinación de costos efectuada por la autoridad administrativa implicó un segundo pronunciamiento sobre los mismos hechos, lo cual está prohibido en nuestro ordenamiento constitucional y por ello resulta inviable confirmar la resolución impugnada, ya que ello convalidaría que se sumen 2 veces los mismos gastos y que se viole el derecho fundamental a un juicio justo y con todas las garantías. El proyecto que aquí se propone en modo alguno limita, invalida o priva de eficacia el sistema de fiscalización. Por el contrario, estoy convencido de la importancia y necesidad de vigilar el adecuado origen, monto, destino y aplicación de los recursos que utilizan los partidos políticos, coaliciones y sus candidatos, a fin de salvaguardar la equidad en la contienda para que las expresiones de la voluntad ciudadana depositadas en las urnas sean las que determinen el arribo y renovación periódica de los poderes públicos. Estoy convencido que el proyecto que someto a su consideración es apegado a derecho y arriba a una solución congruente con los principios y valores y sistemas democráticos, así como con los derechos fundamentales. Nuestra calidad de jueces constitucionales de última instancia nos obliga a resolver todos los asuntos que se someten a nuestra jurisdicción con estricto apego a la Constitución, a la ley y a las constancias que integran los expedientes. La defensa más sólida y legítima con la que contamos los jueces radica en la fuerza de nuestras sentencias. Los argumentos vertidos por las partes en el juicio deben ser analizados en forma exhaustiva, congruente y con pleno apego al marco jurídico, en aras a hacer patente que se actuó con absoluta independencia e imparcialidad. La publicidad de dichos fallos implica la posibilidad de que la ciudadanía tenga permanente acceso a estos para ejercer la crítica y revisión de los mismos. Ahí radica, a mi modo de ver, el compromiso con y el cuidado que los jueces debemos tener frente al Estado de Derecho y la posteridad del prestigio de la justicia. En nuestra calidad de tribunal abierto al escrutinio público, la sentencia que hoy se somete y que en caso de ser aprobada por ustedes estará de inmediato a la luz pública de cualquier interesado en el portal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que se analice en plenitud con sus fundamentos y motivaciones en contraste con lo que se encuentra en el expediente. Es cuanto, magistrada presidenta. Muchas gracias. Gracias, magistrado José Luis Vargas. Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. Sí, gracias, magistrada presidenta. También quiero manifestar que en este proyecto, en relación con el recurso de apelación 719 y acumulados, votaré en contra y presentaré el respectivo voto particular. En el proyecto de sentencia que se somete a nuestra consideración,
se propone modificar la resolución del Consejo General del INE 501-2017, a través de la cual declaró fundado el procedimiento administrativo sancionador de queja en materia de fiscalización, identificado con el número 141 de este año, ya que el Consejo General se sostiene vulnera la garantía de audiencia y el principio de juzgar 2 veces la misma conducta. Si bien estoy de acuerdo que existe un indebido emplazamiento y por consiguiente una violación a la garantía de audiencia, lo que no comparto es el efecto que se propone en este proyecto, que es el de revocar lisa y llanamente el procedimiento respecto de 82 videos y en relación muy concreta sobre el reporte de los gastos de producción y postproducción de los mismos, puesto que, en mi opinión, existen elementos suficientes respecto al gasto, así como los principios básicos exigen a las autoridades electorales, incluyendo a las jurisdiccionales y a los partidos políticos, con estos elementos y estos principios, generar certeza sobre el origen y destino de los recursos. Asimismo, en mi opinión, en el caso no se acredita la vulneración al principio de juzgar 2 veces sobre los mismos hechos, por las razones que a continuación expondré. Primero, me refiero al indebido emplazamiento. Al igual que el proyecto, estimo que le asiste la razón a los actores, ya que de los hechos por los cuales se sancionó no le fueron informados de forma íntegra en el emplazamiento, con lo que se le impidió ejercer el derecho de defenderse en el procedimiento sancionador de forma adecuada y completa. Este procedimiento sancionador se inició por una queja presentada por el Partido Acción Nacional y fue presentada, además cabe decir, antes de que se emitiera el dictamen consolidado de fiscalización y la resolución del Consejo General respectiva. No obstante, y como lo he manifestado en otras intervenciones, en materia de fiscalización, la transparencia, la certeza y la rendición de cuentas son ejes rectores, junto con la legalidad, el debido proceso, la imparcialidad y la objetividad, lo cual supone que tanto los partidos como los candidatos, al igual que las autoridades administrativas, se cumplan con los deberes específicos de información, control, transparencia y sanción conforme a la ley. En ese sentido, admitir que existe incertidumbre sobre un gasto no reportado, pero detectado por la autoridad, y no aclararlo, debilita la integridad electoral. Esto es, si existen dudas sobre un gasto o un ingreso en materia de fiscalización de los recursos de los partidos, lo procedente es reponer el procedimiento y que sea aclarado por la autoridad administrativa electoral. De lo contrario, la fiscalización de los ingresos y gastos de los partidos políticos y sus candidaturas se circunscribiría a la verificación de lo reportado en los informes correspondientes y no se permitiría un auténtico procedimiento integral de revisión de todos los ingresos y egresos de los sujetos obligados, con lo cual se podría generar un vacío legal que fomente o que debilite la transparencia de la información y que eventualmente puede incidir directamente en los fines que pretende la Constitución y el legislador en relación con la fiscalización. Considero que lo procedente es revocar la resolución reclamada a efecto de que se reponga el procedimiento, en el sentido de que se emplacen de nueva cuenta a los actores, señalándoles la totalidad de los hechos por los cuales se les pretende juzgar y en su caso sancionar, a efecto de que el partido denunciado pueda presentar sus argumentos y defensas, las pruebas que estimen necesarias, y también la autoridad administrativa electoral pueda analizar esos argumentos y pronunciarse al respecto. En este caso, la autoridad administrativa no se pronunció respecto a si en consideración del ejercicio de sus facultades ya había revisado o ya había sido objeto de pronunciamiento, análisis, revisión el gasto respecto a la producción y postproducción de los videos que se sancionaron por el Instituto Nacional Electoral.
Por otro lado, no comparto que existe una violación al principio de juzgar dos veces sobre los mismos hechos, ya que el proyecto parte de una premisa que me parece no es correcta, consistente en que los gastos de producción de videos sí estaban amparados por las dos pólizas que presentó la candidatura y que fueron pólizas del proveedor Atelier Espora, que generaron también dos facturas, ¿no? Las facturas correspondientes a esas pólizas. De las constancias que obran en el expediente, concretamente del dictamen consolidado, se desprende que la coalición por un Coahuila Seguro señaló en su escrito de respuesta al oficio de errores y omisiones del Instituto Nacional Electoral en relación con la propaganda exhibida en páginas de internet que los servicios proporcionados por Atelier Espora consistieron en la colocación de la publicidad que les fue entregada de forma previa, lo cual implica que existía un gasto de producción anterior que evidentemente no puede estar amparado en las pólizas referidas. Para efectos de mayor claridad, me permito leer la parte de las respuestas que da la coalición en los dos periodos de revisión que ejerció el Instituto Nacional Electoral. Son dos citas muy breves. Abro la cita. En la primera respuesta que dan: a fin de dar cumplimiento a la omisión involuntaria de la falta de muestras concernientes a los servicios prestados por el proveedor Atelier Espora SADCB, en la póliza PD 35/04-17 se adjunta la evidencia de los servicios de publicidad de marketing digital, los cuales consisten en el servicio de colocación de publicidad en redes sociales y en la página web del candidato, misma que se le entregó previamente al proveedor, dando con ello cumplimiento al requerimiento realizado por la autoridad. Cierro la cita de la primera respuesta. En el segundo periodo de revisión, la coalición contesta lo siguiente. En la póliza DR-57/N2, la relación de la propaganda en Internet y las muestras solicitadas, al respecto se indica que el proveedor observado únicamente colocó la propaganda en Internet, ya que esta fue elaborada por el proveedor Arte y Comunicación Asociados SADCB. Cierro la cita. Como se puede apreciar, la autoridad responsable tuvo por acreditado el gasto de colocación de los videos en estas respuestas, ¿no? Más no el de producción. Es decir, lo que fue acreditado es que Atelier Espora facturó a la coalición por concepto de publicación en Internet y redes sociales, pero no así por el concepto de producción de videos. Al menos eso no se desprende ni de las respuestas que dio la coalición, ni hay pronunciamiento del Instituto Nacional Electoral al respecto en el dictamen consolidado y en la resolución. De tal suerte que no es posible concluir de esto que el gasto de producción de los videos está reportado, y precisamente es por ello mi disenso con el proyecto que se propone y mi insistencia en que lo conducente era reponer el procedimiento, ya que de esa forma se podría lograr claridad sobre lo que revisó la autoridad, en primer lugar, sobre el gasto generado por la coalición e inclusive si se llegara a determinar por la autoridad administrativa que hubo una omisión, también dado los argumentos que presenta la coalición que impugna la decisión del Instituto Nacional Electoral, también se tenía que valorar por la autoridad la pertinencia de la matriz de precios que utilizó para determinar los costos de producción. Aquí en el proyecto se confirma la matriz de precios utilizada. Sin embargo, la autoridad administrativa electoral no pudo valorar los argumentos que presentó el partido respecto a la matriz de precios, a las tecnologías que se utilizan y la consideración respecto de si estos videos correspondían o eran producto similar al que fue referido en dicha matriz de precios. Por tanto, y en mi opinión, no existe cosa juzgada, toda vez que no hubo un pronunciamiento por parte de la autoridad administrativa responsable en el dictamen consolidado,
respecto a la existencia o inexistencia del reporte de gastos relativos a la producción de los videos. Inclusive tampoco hubo un pronunciamiento de esta sala superior cuando se revisó el recurso de apelación correspondiente a esos dictámenes consolidados presentados por el Partido Acción Nacional, y de hecho se le dijo que tenía a salvo sus derechos para cuestionar la resolución de esa queja 141 del Instituto Nacional Electoral. Por último, considero que el proyecto de sentencia no es clara en determinar en qué momento y bajo qué circunstancias la autoridad fiscalizadora puede analizar una conducta que pudiera ser objeto de una posible irregularidad en materia de fiscalización, además de desnaturalizar el procedimiento administrativo sancionador en esta materia, al afirmar que se trata de procedimientos excepcionales y que están limitados a que no se trate de hechos que fueron revisados o dictaminados en el marco de la revisión de informes. Muchas veces los procedimientos oficiosos tienen que ver, bueno, casi siempre tienen que ver con hechos o con actos que se revisan en esos dictámenes y sobre los cuales la autoridad electoral no tuvo los elementos suficientes para pronunciarse. Es decir, no necesariamente se inician procedimientos sancionadores cuando hay hechos novedosos. Desde mi perspectiva, el modelo de fiscalización debe verse bajo la óptica de esta supervisión integral, lo cual incluye mecanismos de control oportuno, como son los procedimientos administrativos sancionadores, ya sea en forma de queja o en forma de procedimientos oficiosos. En el caso concreto, como ya señalé, se trató del inicio de un procedimiento por la presentación de una queja, que inclusive fue presentada antes de la emisión del dictamen y la resolución, y precisamente por ello el Consejo General del INE, al aprobar este dictamen y resolución, previó reservar, ¿no?, en materia de pronunciamiento de esta queja, porque como lo establece el reglamento de fiscalización y que aquí se revisa en un concepto de agravio, la autoridad electoral puede no resolver en la misma sesión los procedimientos de queja y de resolución respecto a dictámenes consolidados cuando estos no son presentados con posterioridad a 15 días antes de la emisión de esta resolución. Está previsto en el reglamento de fiscalización, lo hizo así valer y lo expuso y lo fundó y motivó la autoridad administrativa electoral, por lo cual tengo pues serias dudas de que se pueda interpretar que el dictamen y la resolución ya implicó un pronunciamiento de la autoridad, porque sería incongruente precisamente con su determinación de no resolver la queja 141 que tenía precisamente como denuncia los hechos materia de estas resoluciones que se acumulan y que se nos presentan. En mi opinión, también en una perspectiva de los efectos que se tienen vistos hacia el 2018, me parecía pertinente que la autoridad administrativa electoral valore y los argumentos que presenta aquí el partido que se queja, porque efectivamente los costos de producción y postproducción de los videos que se utilizan con las nuevas tecnologías pueden variar, digamos, no necesariamente tenemos claridad respecto a si la matriz de precios utilizadas es la idónea, la pertinente. Me parece también que disminuir la capacidad de la autoridad para reponer procedimientos y verificar los gastos en la perspectiva del 2018 y con una política de revocar lisa y llanamente las presuntas faltas o los procedimientos en donde se analizan presuntas faltas, no necesariamente va a ser lo que más contribuya a fortalecer la capacidad fiscalizadora del Instituto Nacional Electoral. Es cuanto, magistrado presidente. Gracias, magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. No sé si magistrado José Luis Vargas. Gracias, magistrada presidenta.
Yo primero que nada, pues celebro que la diferencia de la que se refiere el magistrado Reyes Rodríguez sea exclusivamente en torno a los efectos de dicho proyecto, y quisiera un poco explicar por qué sostengo mi proyecto en los términos que se les presenta. Y creo que a escasos 4 días de que se tenga que dar la toma de posesión del próximo gobernador constitucional de Coahuila, sin duda podría existir la posibilidad que dice el magistrado Reyes Rodríguez de reponer procedimiento y pues volver, incluso si quisiéramos, a empezar de nuevo todo el proceso de fiscalización, pero creo que en materia electoral no podemos perder de vista el principio de definitividad que opera en esta materia y que está previsto precisamente para que básicamente se puedan generar la renovación de los poderes públicos, sin que ello implique, por supuesto, la no revisión de cualquier tipo de ilicitud que esté sujeta a duda. Pero es precisamente por eso, y creo que la diferencia radica, por lo que escucho, en forma y no en fondo, que este proyecto que someto a su consideración, en plenitud de jurisdicción, entra al análisis de lo que sin duda podría hacer el INE y pudo haber hecho tiempo atrás, pero me parece que estando y teniendo todos los elementos documentales al alcance, es posible que este tribunal lo haga de manera, insisto, en plenitud de jurisdicción. Quisiera, y por lo mismo, aclaro que entonces, si estamos de acuerdo con eso, pues no se trata de una revocación lisa y llana, se trata precisamente de suplir esas deficiencias en la actuación de la autoridad administrativa para, desde la plenitud de jurisdicción, hacer dicho trabajo. Y como les dije, pues eso nos ha tomado días y horas para poder analizar todo el acervo documental que obra en el expediente, y que desde ahora también anuncio que dicho expediente se pondrá a la luz pública junto con la sentencia, a efecto de que cualquiera pueda analizar todas las pólizas que aquí se encuentran previstas y que son parte y fundamento de esta resolución. Quisiera, precisamente por esa aclaración de dudas, señalar un contrato o el contrato en el cual la empresa Atelier Espora S.A.D.C.B. contrata con todos los partidos que integraron la coalición, y en la cláusula primera de dicho contrato privado dice: por virtud de este contrato, el proveedor, es decir, Atelier, se obliga con la coalición a prestar los servicios de publicidad en Internet consistente en servicios de gestión de redes sociales y marketing digital, los cuales incluyen el diseño de la publicidad, colocación y retiro. Cláusula segunda. El proveedor se obliga, como parte de las actividades a su cargo, a elaborar y colocar, monitorear, conservar y retirar la publicidad en Internet contratada, como a continuación se detalla, y establece las ligas de Facebook y de Twitter, básicamente las cuales son las que fueron señaladas como donde se alojó los supuestos videos no acreditados. Esta carpeta que tengo aquí en mis manos y que trae del orden de múltiples folios, acá ustedes podrán ver que en cada uno de esos folios se encuentra, lo muestro, se encuentra precisamente la pantalla con el video en el cual aparece cada uno de los videos que presuntamente se dicen como no reportados. Y dichos videos no reportados de Facebook, pues da la casualidad que todos corresponden y están en el sistema integral de información y fueron debidamente en tiempo y forma y previo
a la presentación de la queja fueron reportados por la coalición. Con la cual yo entiendo esta preocupación de que la plenitud de facultades y la importancia de que la fiscalización sea totalmente exhaustiva y que sea completa. Sin embargo, también lo que entiendo es que dada ese principio de definitividad que señalé, por un fin constitucional que es la renovación de poderes públicos, en ocasiones ese trabajo no puede tener oportunidades infinitas por parte de la autoridad administrativa, máxime cuando no se hizo adecuadamente dicha función. Y también considero que en aras a un tema de seguridad jurídica y debido proceso de los sujetos auditados, dichas oportunidades procesales tienen que ser las establecidas en ley, con lo cual la pregunta que ha de dilucidar es si ese material que hoy es objeto de juicio fue o no fue reportado y fue o no fue clasificado a través de sus dos distintas empresas que hicieron, uno la colocación y otro la producción y postproducción de dichos videos. Y resulta que en el expediente consta que sí lo hicieron, que sí fueron reportados y que de manera artificiosa se señaló que no fueron reportados. Con lo cual, insisto, podríamos volver a dar derecho a audiencia, podríamos volver a solicitar a la autoridad administrativa que conforme a lo que su derecho convenga, vuelva a emitir una resolución, pero a mi modo de ver, eso es, y como lo decía yo en mi primera exposición, juzgar dos veces el mismo hecho. Y por supuesto, la fiscalización podríamos seguir una semana más y un mes más y 2 meses más y podríamos encontrar más elementos, pero resulta que esa tentativa de generar una torre de Babel en torno a los procesos de fiscalización atrofiarían la renovación de los poderes públicos, y ahí es cuando me parece y considero que tiene que ser este tribunal quien en plenitud de jurisdicción y dado, insisto, los escasos 4 días que quedan para poder para la toma de protesta del próximo gobernador constitucional de Coahuila, que nos corresponde y que fue la tarea que mi ponencia se encargó de manera exhaustiva de hacer. Es cuanto, magistrado presidente. Gracias, magistrado José Luis Vargas.